Entonces, retomando, digamos, el video anterior, en este punto me parece importante, más allá, digamos, a mí me parece que justamente pensando en que a nosotros no nos interesa tanto la cuestión técnica, porque, digamos, no nos vamos acá lo que no buscamos ser unos especialistas en el diseño de una política pública, sino en que, o sea, que nuestra intervención tiene que ver con poder mirar esto que venimos hablando, ¿no? En términos discursivos, o sea, a nosotros nos interesa lo simbólico, esto es las relaciones, los actores que intervienen, cómo son esas relaciones de fuerza, cómo son esas legitimidades, ¿no? Que tienen que ver con quiénes son los actores válidos para tomar voz frente a una demanda, quiénes son los que, o sea, qué demandas prevalecen, porque en definitiva de lo que estamos hablando, y me parece que en este punto tiene mucho que ver la planificación, que se parte siempre de un escenario de escasez de recursos, ¿no? Entonces, frente a la escasez de recursos, o sea, cómo un Estado distribuye esos recursos, me parece que es importante pensar entonces en el juego de, digamos, de relaciones en la cual los distintos actores tienen capacidad de poder intervenir en el curso de esas políticas públicas. En este punto me parece importante hacer esa diferenciación entre lo que es un actor social y un actor político, en tanto también, o sea, siempre pensamos que un actor social es en tanto y en cuanto tenga unas capacidades, digamos que me parece importante en este punto, Maggiolo, que hace digamos, una caracterización en relación a las capacidades que tienen esos actores y qué tipo de reconocimientos se requieren para poder, digamos, de alguna manera intervenir en lo que es el diseño y el curso de esas políticas públicas, porque en este punto me parece que es importante comprender que para que una demanda y para que se atienda una demanda, que el Estado atienda esa demanda, digamos, se necesita poder, digamos, generar y poder formar parte de esa correlación de fuerzas, ¿no? Con el Estado. Por eso se habla del Estado, digamos, como una multiplicidad de actores, ¿no? Entonces me parece que o sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también, y por qué, digamos, acá aparece la cuestión de género fundamental, porque, digamos, hoy por hoy no podríamos pensar una política pública que no esté enfocada desde el género. Yo, a partir de, digamos, de pensar en cómo iba o sea, cómo podía tratar de, como de transmitir, digamos, estas cuestiones, ¿no? Y la importancia que tiene el enfoque de género en esto, pensaba en el contexto de esta pandemia, ¿no? Y bueno, más allá de que hoy una política y una decisión podamos decir que es epidemiológica o que es una decisión sanitaria, o por ejemplo cuando el Estado promueve determinada ayuda, ¿no? A las familias, como es el IFE, por ejemplo, bueno, digamos, no es lo mismo que, digamos, que haya actores ahí que tienen un enfoque de género y que están pensando en la cuestión, digamos, de lo que es el contexto de aislamiento para las mujeres, para los y las adultas mayores, para pensar, o sea, para las mujeres de sectores vulnerables, para las mujeres que sufren situaciones de violencia, para las diversidades. Hoy pensaba en el caso del barrio de José Luis Cabezas, y que estuvo la ministra, digamos, Estela Díaz, ahí recorriendo. Y obviamente ahí hay una situación muy compleja con el tema de todo lo que son los travestis, las travestis. Entonces, digamos, hay ahí una mirada de poder atender esta problemática, más allá de que el aislamiento del barrio tenga que ser por los casos, y porque si no, digamos, realmente puede ser una situación caótica. Bueno, ahí, digamos, hay alguien entendiendo que ahí hay unos actores que afortunadamente y por los distintos demandas y digamos de los distintos colectivos de la diversidad han sido reconocidos como un actor social y político. Entonces hay alguien también ahí pudiendo desde este enfoque dar respuesta a eso a través de una política pública, digamos. Entonces no es lo mismo pensar en, digamos, una ayuda sanitaria sin contemplar, o sea, una cuestión de género. Por ejemplo, el hecho de que hoy exista un ministerio en la provincia de Buenos Aires y un ministerio a nivel nacional, habla de que claramente se está atendiendo esta cuestión desde ese enfoque, digamos. Hay toda una batería, digamos, que me parece importante que después podamos compartir algunas políticas públicas vinculadas claramente en este contexto de cuarentena y de encierro, digamos, y de la pandemia, para atender a las cuestiones de violencia de género que aumentaron, digamos, en cifras increíbles.
O sea, la cantidad de casos de violencia doméstica, de violencia de género. Entonces, desde el ministerio se implementaron acciones puntuales para poder acompañar a todas estas mujeres, a todas estas familias, digamos. Entonces, me parece que es clave en una política pública que pueda haber este enfoque.